Hace muchos años yo me di cuenta que los espacios para la danza eh, son reducidos. Lamentablemente la danza sufre una carencia a nivel mundial. Las ganas de bailar, las ansias de bailar, y como tú decías, yo bailo desde antes que nací, me parece que son una constatación que podemos hacer en muchos seres humanos y quizás algún día podamos descubrir que estamos todos danzando desde hace mucho tiempo, antes de nacer. Yo danzo y lo registro, porque lo quiero mostrar y lo quiero compartir con alguien, y eso es todo lo que me interesa. Creo que una de las cosas que nosotros nos ocurrió con la dictadura fue que no sabíamos decir. Porque cuando te callan la boca, cuando te callan las intenciones, cuando no te permiten, cuando no puedes escuchar ni leer ciertos autores, artistas, qué sé yo, porque te lo imponen, de alguna manera, claro, te amnesian, te vuelves amnésico y además ya no sabes cómo decir. Creo que todo está abierto, es una reflexión abierta. Lo dejo más como un cuestionamiento, no tengo respuesta. No, está interesante. Hola, Hola. estoy escuchando la conversación. Está interesante porque al momento nosotros ahorita de evaluar otras propuestas, empezamos a cuestionar ese lugar de qué es lo que se puede definir como videodanza, Mm. ¿sí? Te cuento que este año también vamos a tener en la programación, para cerrar este paréntesis, un video danza que se hizo en el 2022 en Irán, donde justamente la danza, la mujer no puede mantener los cabellos sueltos, tiene que estar con el velo y todo. Y son chicas, hay cuatro chicas y dos hombres, y y ellos se graban con los teléfonos y se ponen a bailar en medio de las calles y ellas están sin el velo y están bailando es muy potente en el sentido que si tú lo ves y no sabes qué en Irán, tú dices, pero qué fome, ¿qué están haciendo en esa calle? Está mal grabado, no sé qué. Pero solamente por el hecho de contextualizar que es en Irán, en Teherán, y en un contexto 2022, que además la chica que lo hizo partió exiliada, o sea, a ese nivel, exiliada política, claro, toma un sentido enorme el trabajo. Y ahí hay un cuestionamiento que es como decir, bueno, vamos a tomar en cuenta el contexto sociopolítico del video o solamente vamos a pensar en el aspecto artístico. Y ahí siempre hay como una discusión, porque hay gente que está, no, lo artístico es lo mejor, no, el sociopolítico también importa. O sea, y a veces hay cosas que están hechas con mucha intención que no son tan artísticas, no son tan estéticas, pero que a nivel de sinceridad son enormes. Entonces Eh, me ha tocado a mí resolver dejar un video de danza que es realmente no lo puedo dejar pasar. Está mal hecho, está, no sé, la cámara se mueve, no sé, lo que queráis como defecto. Pero el contexto en el que él está realizado y lo que quiere decir es tan fuerte que es imposible dejarlo pasar. Ya, ese era el... esta invitación surge precisamente porque nos planteamos como un festival, ¿cierto? Como una primera versión de festival y vimos como esta posibilidad de preguntarles a personas que ya tienen un festival consolidado, que ya han tenido una experiencia y recoger un poco, pues, cómo lo podemos hacer, cómo lo deberíamos Claro. hacer, ¿cierto? O de pronto que nos hallemos advertencias, hallemos, pues, rutas posibles de cómo llevar este salto al vacío que hemos denominado nosotros, que es este festival. Y Mm, hacia allí hemos querido como orientar un poco, reconociendo también todas las maneras que se pueden dar de un festival, todas las dificultades que existen dentro de esto y cómo se sostienen esos procesos de creación propios de la mano de estas gestiones, ¿cierto? Entonces tú, por mm. ejemplo, ahorita nos decías, yo quiero mostrar mis cuadros, ¿cierto? Y hay una producción artística ahí presente, pero también estamos en toda esta movida de consolidar, de construir estos escenarios que son tan importantes. Soy el director del Festival Encuentro Danza Pichilemu, que nació en el año 2019. Fue un año muy especial porque yo me instalé en Chile durante 8 meses.
Estoy acá en Francia desde el 2003 y salí de Chile en el año 2000. Entonces hace muchos años que yo realmente no vivo en Chile, solamente vivo por periodos y en esa ocasión me instalé 8 meses para justamente volver a mis raíces, volver a llenarme de todo lo de todo lo que está alrededor del lugar de donde yo vengo, que es Pichilemu. Pichilemu es una pequeña ciudad balnearia que está a 3 horas de Santiago, junto al Pacífico. Pichilemu significa pequeño bosque y justamente es un pueblito que hace muchos años, a la época de mis abuelos, era un bosque y playa con pescadores y gente de la tierra. Hoy día es una ciudad balnearia que tiene más de 25.000 habitantes, que vive mucho gracias al turismo y que se ha desarrollado bastante. Y en el año 2019, en conjunto con el apoyo de la Municipalidad de Pichilemu, que pudo darnos sobre todo los espacios, los equipos técnicos y todo lo que era necesario logísticamente para realizar un festival, realizamos el primer festival presencial y videodanza, porque la identidad del festival es una identidad híbrida también en ese sentido, siempre ha habido el videodanza y lo presencial. Eh, y bueno, ya estoy hablando un poquito también de mis orígenes. Yo soy originario de Pichilemu, originario de esta región costera y con una gran conciencia y apego a todo lo que es la naturaleza, sobre todo el mar, el cielo, el bosque, porque son constitutivos de mi cultura, de mi forma de ser, que me ha sido transmitido a través de mi familia. Y para mí era súper importante regresar a Pichilemu y poner un granito, empezar con algo para desarrollar la danza contemporánea que hasta ese momento no se había realmente desarrollado. Entonces, esos 8 meses me permitieron a mí de hacer una exploración, no solamente en Pichilemu, sino que a nivel nacional, de los diferentes eventos que se realizaban en torno a la danza y a otro tipo también de disciplinas del cuerpo, como el circo. Y tuve la oportunidad entonces de estar en algunos festivales y darme cuenta de cómo se generaban, desde el interior, cómo se generaban, se autogestionaban, de qué manera se ofrecían al público. Y bueno, yo dije, aquí en Pichilemu hay algo que hacer. Entonces empecé a tocar puertas y organicé el festival en pocos meses. Y eso fue muy interesante porque fui a hablar con toda la gente que yo conocía de los locales comerciales, vecinos, y fui tocando puertas y la gente respondió diciéndome, sí, yo lo puedo apoyar y así recibí, por ejemplo, apoyos de comidas, de estadías y de desayunos y cafecitos y tortas y cosas para poder organizar 3 días en los cuales nosotros invitamos por primera vez a un grupo de artistas y les ofrecimos una estadía con las comidas, con una recepción que fuera de la envergadura de un festival, donde había una programación presencial y además en video. Hace muchos años yo me di cuenta que los espacios para la danza eh, son reducidos. Lamentablemente la danza sufre una carencia a nivel mundial. Incluso aquí en Francia, que es un lugar con historia, histórico para la danza, donde ya en la época de Luis XIV existió el primer ballet y la institución de la música y la danza tiene siglos. A pesar de eso, la danza sigue siendo una disciplina mucho más precaria que el resto de las disciplinas como el teatro, la música, sobre todo la música, la literatura, las artes plásticas y diferentes otras, el cine y y otras disciplinas artísticas. Entonces, en Chile ocurre lo mismo. Las ganas de bailar, las ansias de bailar, y como tú decías, yo bailo desde antes que nací, me parece que son una constatación que podemos hacer en muchos seres humanos y quizás algún día podamos descubrir que estamos todos danzando desde hace mucho tiempo, antes de nacer. Entonces, ¿qué ocurre cuando nacemos? Que estamos inmediatamente expuestos a una serie de normas, de formas, de culturas y de maneras
de entregarnos cómo tener que ser en la vida y cómo tener que ser en sociedad. Y lamentablemente yo creo que la mayoría termina por olvidar esas danzas y queda físicamente inmóvil y solamente útil para el aparato económico. Entonces, los que logran resistir a ese formato somos los bailarines y los artistas en general. Salimos de ese formato y somos resistentes y estamos luchando para encontrar espacios y cómo podemos generar esos espacios. Entonces, una de las cosas que también fue una reflexión importante desde antes de comenzar este festival en 2019 fue que, ok, presentar una obra de danza necesito un teatro, necesito llevar a cabo una serie de formalidades no tienen nada que ver con la danza, que no tienen nada que ver con el cuerpo, y que nadie las va a hacer por mí, entonces si me pongo a hacerlas, pierdo el tiempo de danzar. O sea, ¿qué hago? ¿O bailo o me dedico a hacer formularios? Entonces me di cuenta que el formato videodanza finalmente era una manera de escapar a eso y que más allá de la parte técnica y más allá de lo que podemos llevar a transformar con la práctica y con el tiempo a un profesionalismo del video danza, más allá de eso, yo creo que empecé solamente por el hecho de decir, yo danzo y lo registro, porque lo quiero mostrar y lo quiero compartir con alguien, y eso es todo lo que me interesa. Entonces ya ese es un primer paso. Y es un primer paso que yo pienso que le daría como consejo a cualquiera que tenga esa necesidad de mostrar su danza, porque también a través de su danza está mostrando un cuestionamiento sobre la vida, una afirmación de sí mismo. Hay muchas cosas que ocurren cuando uno danza. Y esas expresiones y esas emociones humanas, si tenemos la dificultad de mostrarlas frente a un público o no tenemos las posibilidades de que alguien nos abra la puerta, no nos queda otra cosa que hoy día grabarnos con un teléfono o con una cámara o con un amigo y ir creando poco a poco ese registro que en principio y a la base es solamente querer expresar y compartir con el otro. De ahí, de esos tiempos de reflexión, nació esta posibilidad y traer a Chile finalmente también tener un registro de cómo se mueven en otras partes, cómo se mueven en otros países de América Latina, cómo se mueven en otros países de Europa o de diferentes lugares del mundo. Y ahí hay algo muy, muy rico, porque cada uno con su cultura y tal vez con el mestizaje de las culturas también, porque las culturas puras ya casi no existen, pero ese mestizaje es rico y de todas maneras hay cosas que ocurren en lugares que no ocurren en otros. Y verlo, poder compartirlo, creo que es una manera de darnos la mano de manera simbólica con otras personas de otros lugares que no podemos tocar. La biodanza permite eso, permite que nos volvamos a encontrar bailarines de todo el mundo y hacer una red de danza donde prácticamente podemos incluso darnos las manos y hacer el círculo del planeta con esas manos unidas. Entonces, ahí hay una ambición que es súper bonita y que parte desde un sentimiento más bien eh, de amor, si se puede decir, a la humanidad, al compartir, y que luego en la conversación vamos a darnos cuenta que se aleja un poco de algunos parámetros actuales de algunos festivales para imaginarnos nosotros también si queremos profesionalizar o no, cuáles son nuestros requerimientos, porque claro, hay cosas que finalmente en algún momento nos hacen olvidar también esta base. Y lo digo porque estoy confrontado a eso. Entonces, en algún momento, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Hasta qué punto vamos a subir en el profesionalismo? Y a qué momento vamos a empezar a cerrar la puerta a esos pequeños videitos hechos de manera casera. ¿Cómo los podemos evaluar? En qué género esto va a entrar? Creo que todo está abierto, es una reflexión abierta. Lo dejo más como un cuestionamiento, no tengo respuesta. ¿Cómo es tu encuentro con la biodanza? Es decir, ¿cómo la descubres? ¿Cómo es ese primer momento de decir, esto me interesa, esto me gusta, esto me llama la atención? Y junto a esto que estás mencionando del profesionalismo y del video casero, ¿cuál es o cómo has convivido con esa manera de generar una curaduría en tu festival? Busco dentro de un trabajo
que sea, ya sea con muchos medios, porque he recibido videodanza con, realmente con equipos cinematográficos detrás, que se nota que hay un trabajo, pero increíble, y las capacidades técnicas y realmente el financiamiento que hay detrás es, wow, es como, ok, aquí hay mucho dinero, porque se nota por la calidad de la imagen, por diferentes razones. Pero pese a eso, lo que yo voy a comparar entre ese video y un video que me llega, no sé, de Venezuela, en un contexto que además yo conozco, que es un problema, hay problemas políticos, sociales, económicos, o que llegue de Cuba o de otro lugar del mundo, hay una cosa que me va a interesar siempre que es la honestidad. Y en ese sentido, nosotros, la danza contemporánea, mi festival es un video de danza contemporánea, también es otra especificidad. Eh, tenemos enseñanzas que vienen de maestros y de lo que se llama la historia de la danza. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos recordamos las palabras de Martha Graham, por ejemplo, con respecto a la verdad del cuerpo, la honestidad del gesto, o si nos recordamos las palabras de Pina Bausch, diciendo que ella no necesita explicar lo que está mostrando, porque el lenguaje es lo que vemos a través del movimiento. Ahora, a mi manera, yo creo que no hay nadie que tenga que pueda decir, mi verdad es la verdad para todos, pero en fin, yo me encuentro en un momento como curador, como tú dices. Y yo lo que trato de evaluar es la honestidad del trabajo. Entonces, ella se ve a través de muchos factores, la emoción que atraviesa, la poesía que logra, eh, eh, el gesto justo, el gesto verdadero, que a veces viene incluso de personas que no son realmente bailarines profesionales tampoco, también viene de gente que tiene capacidades y otras capacidades y una experiencia corporal diferente. Entonces, la verdad es que es la honestidad. Y ahora, luego, igual nosotros estamos dentro de una categoría que es el arte. Y eso no se puede olvidar. Entonces, dentro de esa categoría del arte, vamos a recurrir a ciertos elementos que nos van a permitir evaluar. Entonces, vamos a decir, ok, hay poesía, hay una estética, hay una honestidad, y entre todos esos factores tienen que crearse un equilibrio. Entonces, se puede comparar, si lo llevo a la pintura, se puede comparar a un cuadro de arte bruto, por ejemplo, que hoy día está súper a la moda en Europa. El arte bruto viene de personas que no estudiaron nunca pintura, que en realidad son personas con discapacidades mentales, que han estado en psiquiátrico y qué sé yo, pero se descubre que tienen un genio y que tienen algo muy interesante. Pero ¿qué encontramos en esos trabajos? Siempre vamos a encontrar un equilibrio dentro de su propia honestidad. Entonces hay una singularidad que se equilibra al interior de sí para crear una obra y luego tú dices, sí, esto es una obra. Y se nota cuando alguien trata de hacer algo que no es él, que no es propio, que es medio falso, vamos a decir, ¿no? Que es artificial. Eso también se nota. Entonces, va por ahí, va dentro de nuestra experiencia, de lo que podemos tener como conocimientos del arte en general, de lo que podemos comparar referente a otras disciplinas, al desarrollo del arte en contemporáneo en general, que nos ha permitido a todos como, como, como civilización occidental, porque nosotros en América Latina somos occidentales también, dentro de ese desarrollo va también el desarrollo y el caminar del desarrollo de las artes y la comprensión, que luego, ¿qué es? Es fundamento y de alguna manera elementos filosóficos que nos permiten emanciparnos, porque lo que estamos buscando a través del arte o que podemos conseguir a través del proceso, de los procesos y de las obras es eso, abrir, seguir abriendo, seguir liberando, seguir los nudos que están ahí, desapareció, pum, el nudo desapareció, ahora podemos ir más lejos. Y es lo que nosotros buscamos como artistas, como gestores, pero tenemos que siempre estar unidos a la historia, yo creo. A la historia es importante, quiere decir, no abandonar la historia del arte, la historia de la danza, de manera autodidáctica, autodidacta, no es necesario que vamos todos a la universidad y seamos grandes teóricos, ¿no? Pero dentro de nuestra práctica y dentro de nuestro quehacer,
respetar las referencias, que en el caso, por ejemplo, de una cultura sería respetar a los ancianos, así de simple. Y yo creo que eso es súper importante también. Como una mano de la videodanza. Mira, yo creo que podría haber muchas respuestas, pero a la cabeza me viene tac, una película. No sé, hay una película que me viene a la cabeza, que la vi en el año 2003 y es una película de los años 50, si no me equivoco bien, en blanco y negro, que se llama El Salón de Música. Es una película india, de la India, hindú, y en un momento el príncipe, un príncipe que además está completamente arruinado, le quedan los últimos bolsas con dinero de oro, no sé qué, utiliza todo ese dinero para traer un grupo de música y de danza donde hay una bailarina especial. Y esta bailarina hace una danza katakali que te mueres. Así tú ves eso te quedas así. Es un pasaje de la película que dura más o menos como 15 minutos porque no se acaba nunca y está todos los sonidos, y ve todo eso y los pies del bailarín y los movimientos y los brazos, la perfección. Y cuando uno sabe un poquito, porque yo no sé, porque no es mi cultura, pero además que todo está escrito, o sea, no es como que yo me fui, no, está escrito, pero hay una precisión y al mismo tiempo una energía, una verdad, tú como espectador ya prendes fuego, o sea, imagínate lo que está ocurriendo. Y es una película súper antigua y esa película a mí me dejó, o sea, ese pasaje en la película y la película también me dejó súper impactado. Entonces, capturar, tener esa capacidad de capturar, luego capturar ese momento que además es efímero y que no se repite nunca, yo creo que está eso también detrás. ¡Wow! Es como, hay momentos que no se vuelven a repetir. Y más, por más que, y es una de las cosas, me encanta ir a ver una coreografía hecha de un gran coreógrafo. De hecho, el gran trabajo y la gran magia de una compañía de danza y un coreógrafo es restituir cada vez esa emoción que se vivió durante la preparación en el momento del espectáculo, pero es casi imposible. Y de hecho, de una presentación a otra, nunca es igual. Entonces, hay algo tan efímero que nosotros tenemos la posibilidad de capturar gracias a este aparato video que viene de ya, de hace mucho, los hermanos Lumière. Me queda así como, me queda esa emoción de poder capturar ese momento y poder transmitirlo, poder compartirlo. Entonces, sí. Además, tuve la posibilidad, casualidad, de que me invitaron a un proyecto para trabajar en una pequeña película. Fue un cortometraje donde me pidieron ser un personaje, pero era un personaje que no hablaba, un personaje solamente que se movía. Y que se movía era un escultor en un castillo, en un chateau antiguo, y los personajes eran esculturas que eran personas, eran mujeres que estaban completamente desnudas y pintadas como si fueran, maquilladas como si fueran esculturas de tierra. Entonces no se movían tampoco, pero en un momento se movían. Y surgía una danza con las esculturas y había un movimiento de cámara en círculo, una embriaguez y qué sé yo, y me invitaron a ese proyecto y nos hicimos súper amigos con el director, con el realizador. Hoy día es mi mejor amigo, se llama Jean-Gabriel Torchman y hago con él siempre proyectos y la verdad es que con él hay muchos videos que yo tengo que nunca los he presentado porque no es mi interés, pero le digo, oye, ¿y estás con tu cámara así? Bueno, pero vámonos a algún lugar. Ya, y nos vamos así, yo me pongo a bailar, él graba, y después tenemos el placer de tener ese momento y de haber vivido un momento de contacto también con otro espacio. Porque en el caso de mi experiencia personal, yo siempre he hecho cosas que se relacionan con el espacio, ya sea en el mar, ya sea en una ciudad, con un muro. No sé cómo explicarlo, pero siento que en ese momento hay una comunicación súper fuerte que llega como una energía, como un mensaje de otra parte, no sé de dónde, y te atraviesa el cuerpo. Entonces estás lleno de toda esa emoción. Durante el COVID me fui a Barcelona, había que estar encerrado, entonces era súper horrible ese periodo. Y me fui a Barcelona y menos mal que allá no había que encerrarse de esa manera. Entonces
hice varios videos en la ciudad gótica, en lo que se llama el centro de Barcelona, y la emoción, no solamente de bailar en medio de situación COVID, pero además de estar entre medio de esas piedras, donde hay tanta historia, donde hay tanta fuerza, donde además hay una memoria también de religión y de obscurantismo. Hay tantas cosas que se combinan, que son por un lado bellas, mágicas, pero por otro lado son fuertes y un poco pesadas. O sea, todo eso yo lo sentí y yo creo que uno tiene la capacidad de, de- de transformarse en una antena, uno absorbe cosas y salen también, se transforman y luego las utilizamos para la creación. No, yo me voy adaptando también a lo que se puede. No solamente a lo que se puede porque ya sea tenemos autogestión, tenemos alguna ayuda financiera, no la tenemos, de eso depende mucho, porque cada uno de nosotros igual tiene que seguir viviendo, y organizar un festival toma muchas horas de trabajo, entonces realmente hay que estar súper apasionados y además no nos pagan, y a veces si tienes alguna subvención te permite poder tener a alguien que te ayude, pagarle a una secretaria, por ejemplo, que es necesario. Y en ese caso, por ejemplo, nos vamos adaptando, nos vamos realmente adaptando. Y otra cosa que me obliga a adaptarme es una vez que yo recibo después de la convocatoria todos los trabajos. Una, porque yo no voy a decir, soy súper honesto, no puedo decir, ok, no voy a programar a nadie. No, porque nada me gustó. No. Y hay habido ocasiones en las que las cosas que me llegan no me gustan. Entonces digo, bueno, no me gustan, pero me la enviaron y tengo que hacer una selección. Primero dejo las que menos me gustan, obviamente, y con razones, por razones como las que expliqué, honestidad, equilibrio, diferentes. Claro, hago una grilla de evaluación y voy viendo, está relacionada con la temática que se pidió, cuál es ahí voy respondiendo a eso y luego veo también la calidad y el resultado final del trabajo. Y en ese momento yo hago una primera curatoría, lo comparto con equipos del festival y finalmente, después ya envío esa selección a un jurado, que es externo, que ha sido un jurado, la mayor parte de las veces es un jurado que está compuesto por personas que vienen de la danza, del video y de las artes en general, que no solamente son de Chile, también hay invitados internacionales que evalúan desde el extranjero. Generalmente hemos tenido personas desde Colombia, hemos tenido personas desde Colombia hace 2 años atrás, una persona de Ibagué, de un festival que se hace en Ibagué, Cuerpo Vibrátil, y desde Francia, profesionales de Francia, artistas de Francia, de Chile, y así. Entonces, al final también hay una mirada todavía más externa, que es la del jurado, que elige en función también de una en francés se dice grilla. Es como una tabla metodológica donde aparecen porcentajes y criterios y cada uno de esos se va rellenando y así vamos a elegir luego el primer video danza. Y quiero hacer referencia de por qué se llama Serpentina. Tal vez ya lo saben, pero igual para la gente que está escuchando. Serpentina porque es el primer video que existe en la historia de la danza, que fue hecho por Loe Fuller junto a los hermanos Lumière en el año 1800, no me acuerdo ahora exactamente, lo pueden ir a buscar en Google, y ese primer video queda un registro donde Loy Fuller está con unos batones, ¿cómo se dice? ¿Sí? Y con unos tissus, telas enormes de más de 5 o 4 metros. Ella además utiliza la iluminación para cambiar los colores y da la impresión en ese momento de una especie de pequeño tornado en colores, como una especie de, de mariposa que se triplica, que las alas se le van a salir, no sé, es algo muy interesante y es un trabajo muy antiguo, o sea, muy antiguo, pero por lo menos tiene ya más de 100 años y en honor
en homenaje a ese primer registro, el premio o la distinción que nosotros damos se llama serpentina. Ahí hablando Eh, un poquito y remontándome a a esa metáfora que hablas de desatar los nudos y abrir puertas. ¿Cómo es que existe o cómo es que haces tú y abres la puerta de este festival a otras geografías, ¿no? Y ubicándote también en que ya no resides en Pichilemu, ¿de qué manera influye esta estadía tuya en París, en Europa, con tu festival, que sí se está desarrollando en Pichilemu? Influye de una manera muy fuerte porque yo tengo una formación artística metodológica, vamos a decir. Tengo una experiencia artística fuerte en Chile y en América Latina, porque antes de salir de Chile tomé muchos cursos y muchos talleres de danza, de pintura, de performance, de pintura sobre objetos, de danza butó, de danza contemporánea, encuentros y experiencias con compañías de danza profesional, en un contexto de fin de dictadura, de queremos todos bailar, queremos todos hacer arte, queremos transformar este país que ha sido golpeado por la dictadura y por la muerte, la tortura y todo eso, la injusticia, lo queremos transformar y vamos todos para allá. Entonces, eso es algo súper influente que ocurrió en pocos años así después de la dictadura y luego yo me fui de Chile porque quería más, quería más. Entonces me fui a Deo, agarré mi mochila, no tenía ni siquiera dinero y me fui a viajando con mi mochila haciendo Deo y viajé durante 4 años por América Latina, viviendo experiencias diferentes con pueblos originarios de diferentes países, pasando por el Amazonas. Me quedé 1 año y medio en el Amazonas en particular, aprendiendo otros idiomas como el portugués en Brasil y visitando diferentes lugares, diferentes comunidades, haciendo arte, bailando, pintando, tirando fuego, pasando el gorro para poder sobrevivir. Y luego de eso, irme a Francia. Entonces, en Francia recibí, porque me vine a hacer estudios y terminé un magíster en ciencias de la educación y otro magíster en artes del espectáculo, mención danza, además de una profesionalización como bailarín en un centro de danza contemporánea y el diploma de profesor de danza y también abrí mi compañía de danza, así, que desde el año 2004, una compañía de danza que se llama Orchamp. Entonces la influencia es súper fuerte, pero vamos a decir que he encontrado nuevas herramientas para poder decir. Creo que una de las cosas que nosotros nos ocurrió con la dictadura fue que no sabíamos decir. Porque cuando te callan la boca, cuando te callan las intenciones, cuando no te permiten, cuando no puedes escuchar ni leer ciertos autores, artistas, qué sé yo, porque te lo imponen, de alguna manera, claro, te amnesian, te vuelves amnésico y además ya no sabes cómo decir y tienes mucha emoción, pero los canales de expresión han sido de alguna manera cortados, seccionados. Entonces yo creo que lo que he encontrado en Europa ha sido como eso, los diferentes formatos y los diferentes canales de cómo expresar. Y ahí hay una influencia súper fuerte. Y luego yo considero que en general, más allá de una cultura en particular, hay una reflexión humanista que se desarrolla y de la cual somos todos herederos. Entonces, desde ese punto de vista un poco idealista de todo lo que ofrece Francia con el humanismo y la época de las luces, tenemos una referencia de emancipación, de búsqueda de la libertad y de búsqueda del humanismo. Hay aquí un sociólogo que se llama Edgar Morin, que es muy importante para mí por su pensamiento donde habla del hombre de la tierra, el hombre de la tierra, l'homme terrien. Eh, Independientemente de las diferencias culturales y antropológicas. Entonces, sí, he encontrado herramientas para poder decir y he encontrado herramientas para poder cuestionar mi propia historia, mis propias raíces, comparadas con las de acá en Europa, en Francia en particular, y seguir creciendo como ser humano que tiene raíces y que sabe de dónde viene, pero que no se limita por ellas tampoco. Quiere decir que tenemos, para mí, una invitación a ser un ser fuera de las limitaciones territoriales, banderas y que nos Casilla. aprisionan. Un festival autogestionado
tiene mucha libertad y entonces tiene una capacidad de creatividad y una libertad de discurso completa, pero cuando ya empiezas también a depender de subvenciones, de un ministerio o de quien te dé el dinero, hay que hacer algunas concesiones. Entonces, todo depende de lo que ustedes quieran y hasta qué punto lo puedan llevar. Ahora yo creo que siempre se puede llegar a una negociación, un equilibrio para no perder completamente la identidad de algo. Y creo que además en los tiempos que vivimos no nos queda otra que ser nosotros los vectores de emoción, de sinceridad, de humanismo, de amor, de poner en alerta, porque todo va hacia un punto donde no tiene importancia abrazar a alguien, no tiene importancia mirarlo a los ojos, no tiene importancia decir buenos días, sobre todo aquí en Europa. Yo hablo de que Europa es muy frío en términos de relaciones humanas. Entonces se replica en diferentes situaciones sociales y luego nos encontramos también que sin darnos cuenta llegan al poder personajes políticos tan nefastos como el presidente de Estados Unidos y lo permitimos, la humanidad lo permite porque no puso freno, porque se le olvidó a pesar de que existen desde hace muchos años las reflexiones y tenemos experiencias de guerras enormes que nos han aprendido como humanidad a no cometer ciertos errores, pero se regresa a esos errores y en el fondo tenemos que estar siempre alerta. Y uno de los vectores de esta interrogación del trabajo que nosotros podemos dar muchas veces gratuitamente es nuestra percepción del mundo, donde no olvidamos lo que es ni la poesía, ni nuestros orígenes, ni nuestras culturas, ni la importancia de la justicia social que va siempre de la mano del arte, absolutamente. Eso creo yo. Súper, gracias por esas reflexiones tan importantes, porque si Necesarias. dejamos de lado y muchas veces nos unimos como a contextos muy particulares, muy individuales también, ¿no? Y perdemos de vista todas estas realidades geopolíticas, ¿no? Entonces, que de una y mil maneras nos trastocan, nos condicionan, nos generan de alguna manera una afectación. Y, y pues lo podemos ver en esta época, ¿no? Como hacíamos una reflexión frente a la curaduría que hicimos en este festival y todas las obras nos están hablando de salud mental. Y es una coyuntura que estamos viviendo eh, un poco por las pantallas, pero también por la realidad que estamos atravesando. Es precisamente eso, ¿no? Como volver a ese ciclo de guerra, de hambruna, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita en Gaza, en África. O sea, estamos viviendo momentos muy caóticos y muy preocupantes porque estamos repitiendo la historia, ¿no? Y qué tanto lo que estás mencionando, qué tanto estamos reflexionando frente a eso, ¿no? Y es una pregunta que ahí queda ahí, como que nos cambia el semblante también, ¿no? Porque es fuerte, fuerte Es una realidad. lo que estamos atravesando. Ahora, yo pienso que en general las consecuencias que nosotros vivimos hoy día de la guerra, del genocidio en Gaza y de tantas otras cosas que ocurren en el planeta son el resultado de a ver, lo voy a decir así, lo digo un poco a la deri, pero lo voy a decir así. Un resultado de una especie de política, yo podría decir, de política comunicacional del miedo. Ahí hay un gran trabajo que martilla día a día durante años y que permite que la gente se contracte, acepte, diga amén, no tengan la capacidad ni la libertad de
generar para ellos mismos esos cambios, primero por miedo, y por miedo que se comprenden, o sea, una mujer sola con dos hijos, que el padre no está ahí y que tiene que ir a trabajar y que tiene que obedecer y tiene que decir sí porque gana un salario y porque no puede decir otra cosa, obviamente que tiene miedo, obviamente que tiene miedo. Yo no digo que no, y no lo voy a justificar como ni criticar, pero ahí está. El miedo es algo que se instala individualmente, colectivamente, crece y luego toma formas increíbles. Y las consecuencias del miedo son siempre el desastre. Las consecuencias del miedo son siempre el trauma, son siempre la muerte, son siempre algo, la enfermedad mental, física. Entonces, nosotros tenemos que ser eh, contrarrestar dentro de nuestras posibilidades lo que el medio ambiente está ya proporcionando cada día a través de todas las imágenes que nos llegan por la tele, por las redes, por aquí, por allá. Es contradictorio si queremos decir, no, pero es que nos estamos comunicando. Sí, perfecto, sí, nos estamos comunicando, no hay problema, estamos absorbiendo información, es importante, nosotros lo sabemos, pero seamos también vectores de algo que contrarreste. ¿De qué manera? No es fácil, pero dejar la posibilidad y resistir como festival de videodanza, resistir como festival presencial, resistir como artista creando, hablar de esas temáticas, pero al mismo tiempo entregar luces y no fatalistas de esa situación. Al contrario, dar luces para cómo salir de esa situación y volver hacia la luz y volver hacia un estado de alegría, de cariño, de respeto, de justicia. Nosotros no vamos a ir a las Naciones Unidas a dar un discurso, pero nuestro discurso artístico tiene que ser un pequeño elemento que contribuya a abrir a la libertad y no al miedo. Está muy, nosotros acá en Colombia decimos chévere, muy Chévere. chévere. Está muy bueno que llames a colación esto del miedo, porque nosotros, o sea, este festival surgió del miedo, ¿sí? De una pregunta por el miedo. En realidad estábamos en un proceso creativo de donde nos estábamos preguntando por el miedo, en Mm, algunos momentos romantizando el miedo como un punto de inflexión que nos invita a hacer, a reaccionar de alguna manera, investigando un poco de dónde proviene el miedo y psicológicamente, etcétera, cayendo un poco en situaciones emocionales porque abrimos la puerta a preguntarnos por el miedo, pero no hicimos un correcto cierre durante el proceso de creación y nos afectamos emocionalmente. mm, Pero está muy interesante que nos plantees esta pregunta por el miedo y sobre todo por las luces, ¿sí? Que es esto que estamos haciendo sea una luz para precisamente enfrentar el miedo. Por eso el festival tiene este subtítulo Un salto al vacío, porque mm, venimos conversando desde hace varios años de cómo crear nuestro festival, pero fue una conversación que se fue quedando allí y de alguna manera lo que nos detenía a salir era el miedo, precisamente. Entonces, por eso lo llamamos un salto al vacío, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Estamos descubriéndonos también porque hemos encontrado que hay cosas que nos gustan, hay unas maneras de hacer que nos interesan, como hay cosas que no. Y mm, empecemos a encontrar en ese proceso también una identidad de lo que queremos, nos interesa, lo que se convierte también en una motivación, un objetivo. Y eso es este salto al vacío. Nuevamente, pues gracias por querer saltar y siento que esa sensación de estar al borde y de no saber qué va a pasar, la hemos vivido un montón de veces como artistas. Entonces es también preguntarte por ese lugar, cómo has sobrevivido tú a estar al borde
y cómo han sido esos saltos al vacío también. Hay un pequeño texto que me gusta mucho de Federico García Lorca que se llama El Duende. Y en ese texto, Federico García Lorca explica de dónde viene como la musa, la inspiración artística, el arte, ese fuego que no se apaga, que es pasional, que se lanza al vacío, que se quema. Yo creo que los artistas en pequeña o gran medida son kamikazes. Entonces, y más eres joven, sin experiencia, también te lanzas al vacío y dices, no importa, yo me tiro. Y es algo súper loco porque es muy emocional, es un torbellino de emociones, de sensaciones. En un momento se transforma casi como en una droga, bailar, moverse, gritar, cantar, llorar, las emociones se exacerban. Y ese momento tan poético de la vida se puede prolongar y a veces puede llegar muy rápido al vacío porque se cae y se encuentra que no hay paracaídas, entonces se muere. Pero bueno, son ricos que cada uno toma y así es. Eh, entonces, pero lo interesante es que sí, hay un poder creador que te atraviesa, que te toma, que te empuja y tal vez viene de afuera, pero tal vez viene de ti mismo, quién sabe, no voy a entrar en ese detalle, pero lo importante es que el lanzarse al vacío finalmente es una escucha de sí mismo y una aceptación de lo que uno es, así de simple. Y, y una escucha de quién eres tú mismo también implica que en el fondo no estás obedeciendo a limitaciones externas, ni a las de tu padre, ni a las de tu sociedad, ni tus profesores, ni de nadie. Y en un momento te sientes libre y esa necesidad de libertad es vital para ti. Hay personas que no tienen esa necesidad tan vital. No sé por qué, no la entiendo, no puedo dar la respuesta. Me imagino que tiene que ver con las diferencias y la diversidad humana. Pero cada uno está en su espacio, cada uno cumple un rol y de alguna manera la vida continúa en ese equilibrio como las hormiguitas que se van a comer y los microorganismos que se van a comer las hojas y eso se va a transformar. Nosotros por ahí somos un tipo de insecto o un tipo de flor que vuela y que se mueve diferente, pero no nos podemos autoeliminar, tenemos que aceptar quiénes somos. Y dentro de ese aceptar quiénes somos hay todo un aprendizaje enorme. Yo creo que cualquier persona que escuche y que sea artista puede sentirse reflejado en lo que yo estoy diciendo porque es lo que uno siente. Entonces es una cuestión de respetar lo que uno siente, hacer lo que uno piensa que es justo, irse por ese camino porque estás abriendo los ojos y estás desarrollando tu capacidad de percepción y saber de que no te va a pasar nada. Entonces el miedo queda afuera. Y va por ahí, y va por ahí. Y yo creo que va por también, porque con el tiempo vas aprendiendo a discernir. Hay gente con la cual uno no puede ir, porque van a ser peligrosos para uno mismo, ya sea compañeros de personas que se aparecen, que supuestamente van a ser compañeros de trabajo, no es por ahí, no era el momento. Tomas un camino y sientes que por ahí algo va a ocurrir, entonces vas por el otro. En términos de viaje, nunca me ocurrió nada, nunca vi ninguna situación que me diera miedo o que yo sintiera que iba a ser agredido, para nada, para nada. Yo eso que estuve en Brasil, donde me di cuenta que todo el mundo bailaba y estaban todos ahí con el forró, la samba y qué sé yo. Y efectivamente mirá y todo el mundo tenía una pistola detrás en el bolsillo del pantalón. Pero tampoco me dio miedo, todo el mundo estaba contento y yo me fui antes. Dije, bueno, aquí algo puede ocurrir. Viví la situación, la viví, pasé por ahí. Yo creo que una vez puede pasar por situaciones donde algo puede ocurrir, potencialmente un peligro, pero no vivirlo, no tener la experiencia, creo que te limita también. Es como alguien que dijera, yo no voy a ir a este barrio porque este barrio me van a cuchillar, es pobre, tener estas justificaciones anteriores, todos esos preconceptos, no sé, Prejuicios. prejuicios. Y sin embargo, nunca se sabe lo que vas a encontrar. Una persona que te dé un consejo que es
tal vez el mejor consejo que nadie te ha dado, alguien que se enseña eso, que transforma tu formación universitaria, vamos a decir, en algo ya de otro nivel. O sea, hay, las cosas parecen y tienen formas y tienen etiquetas y nosotros creemos que esas etiquetas corresponden a eso, son prejuicios. Entonces, eh, yo creo que está dentro de eso ese aprendizaje, esa intuición. Vivir y trabajar y construir con intuición. Y alimentar esa intuición de racionalismo también. Así de simple, o sea, estoy contradiciéndome tal vez para ustedes, pero tiene que ser. Un libro también te dice cosas, una experiencia de un matemático, de una persona que es súper cuadrada, también te está explicando algo. Todo eso unido junto a otras experiencias, junto a otras percepciones, tú vas creando tu propia manera y tu propia metodología. Y tienes que ser confiante, confiar en eso y ir estructurando tu propia intuición también con el tiempo. Uno necesita eso porque se va poco a poco, necesita irse protegiendo y protegiendo lo que uno va creando, por ejemplo. La creación necesita una protección. Una pintura necesita estar en un espacio donde no le llegue ni la luz ni el agua, a pesar de que en cierto periodo tal vez te dieron ganas de ponerla afuera y que tomar el sol y el agua justamente para ver qué pasaba con los materiales que se iban ahí a churrascar y iban a dar otro lenguaje. Pero en el momento igual si no quieres que se desaparezca completamente, bueno, la tienes que guardar y ponerla en un lugar seco y cuidarla de la luz. Asimismo, con tu propia danza, como bailarín, con tu cuerpo, con tus articulaciones, con tu trabajo y con el tiempo, porque vamos envejeciendo y si quieres llevar eso hacia el largo plazo, vas creando los sistemas que vienen de tu intuición y de la experiencia y de la racionalización y de lo que te permite la sociedad también, pero puedes ir tomando cosas y modelando tu propio sistema. Yo creo en eso y es lo que yo vivo personalmente, o sea, lo digo por mi propia experiencia hasta ahora. Me gustaría decir intuición estructurada, con un poquito como el cuadro que tienen atrás, donde está todo organizado, con rayitas, con cositas. Ok, estructurada. Sobre todo cuando tú vas a dirigir un evento, porque en ese momento entras igual en un proceso de producción y de comunicación, de difusión, de información, de mediación, de pedagogía con los artistas, con el público, con el equipo, y eso requiere en algún momento encontrar un lenguaje donde todo el mundo se pueda entender, o sea, un tronco común que tú mismo puedes crear como metodología, donde decimos ya, ok, en ese centro aquí ya tenemos una metodología de comprensión colectiva. Eso es súper necesario. O sea, si no tienes eso como base, va a quedar la embarrada, como se dice, porque cada uno tiene su idea, cada uno tiene su intuición y no, ya yo no voy porque sentí que Laura me dijo que no. Bueno, lo siento, pero amiga, nosotros aquí tenemos un cuadro. Aquí vamos, estamos, sí, todo en intuición bien, pero La igual una base. base, ¿ya? Un Entonces centro. respetemos esa base. Importante, importante. Sí, sí, es importantísimo, es muy, muy válido, sí, es cierto. También empezamos a encontrar muchos puntos en común porque la intuición también ha sido, es un punto dentro de nuestra metodología de trabajo, sí, como darle espacio a esa intuición, sí, como que la que orienta finalmente todo lo que hacemos es la intuición Mm, y, y hay que creer en ella. Muchas veces precisamente el miedo nos hace creer menos en esa intuición. Pensamos que estamos equivocados al pensar, al sentir ciertas cosas o nos limitamos a atrevernos a hacer muchas cosas porque no creemos en esa intuición, porque el miedo nos provoca eso. mm. Y bueno, preguntándonos por esta intuición, ¿cómo te llevó la intuición a establecer estrategias y qué estrategias empezaste a construir para que tu festival sea internacional? La primera cosa que ya te transforma tu festival en internacional es que
y eso es gracias a las redes sociales. O sea, tú pones una información y depende de qué personas te siguen, con quién tienes contacto, ya la información se ve, incluso hoy día, cuando tú haces un post en español, en castellano, se traduce solo en inglés, en francés, según quien lo esté leyendo. Entonces, hasta alguien que tengáis de Japón, tú pusiste eso en castellano y lo está leyendo alguien que tú no te imaginabas que te sigue o que le llega la información y se traduce. Entonces, ya la primera cosa es eso, es genial. Es hacer invertir tiempo, tal vez un poco de dinero, pero más bien yo diría, pasaría más por el lado, un poquito de dinero sí, pero yo diría más tiempo y también fortalecer las redes. Y cuando digo redes me refiero a la gente con quien trabajas, tener esa comunicación que estamos teniendo ahora, que no se diluya, que no se pierda, que se fortalezca, al contrario. Eso crea algo que se aparenta a una tela de araña. Y esa tela de araña, a pesar de sus hilitos transparentes, diáfanos, es fuerte y resiste al viento y resiste a muchas cosas. Entonces, mantenerla te permite a ti de ya tener una circulación de información y de compartir elementos como los videodanza, por ejemplo, pero también puede ser en otros formatos, como el formato presencial, que también me ocurrió. En el primer año del festival, nosotros en 2019, yo di la información y me llamaron 3 compañías del extranjero. Y yo estaba súper sorprendidísimo. Además, no les podía pagar los pasajes. Entonces le dije, insistí, no puedo pagarles pasajes, disculpen, es mi primer festival y bueno, gracias, emocionadísimo. Es que queremos ir a las 3 personas. O sea, vino alguien de México en avión, obviamente de México a Chile, enorme viaje. 2 personas de Brasil, otra de Francia, acompañada de su compañero. O sea, 5 personas que vinieron del extranjero y se pagaron sus propios pasajes. Y yo no me lo esperaba, para mí fue un regalo. Fue un regalo de la vida. O sea, es que la vida te da regalos, acéptalos. Eh, Sé consciente de que ese regalo tal vez puede ser como el caballo de Troya, o sea, cuidado. Pero por eso mismo, investiga, comunícate y finalmente acepta y llega y también sé súper honesto. Yo te tengo una manzana para darte y es todo lo que tengo. ¿Aceptas la manzana? Perfecto. No, es que yo quiero 2 manzanas, lo siento, es que no tengo 2. Así es. No. O si tú puedes conseguirte 2 manzanas, sí, por supuesto, voy a conseguirme 2 manzanas. Entonces me consigo una estadía en un hotel más bonito, me voy a conseguir un plato de comida en un lugar un poquito mejor. Si me lo conseguí, perfecto, es lo que te puedo ofrecer. Estadía por 3 días en el festival. Y así, hay tantas modalidades diferentes de comunicación, de que la gente llega hacia ti. Hay una necesidad enorme de los artistas de compartir, de hablar, y los canales, como decía al principio de esta entrevista, son bastante limitados. Entonces, cada vez que se abre una nueva instancia, es un privilegio. Yo creo que todo el mundo entiende que hay un esfuerzo común. Y hay gente que puede entonces pagarse el pasaje, perfecto. Si tú lo puedes recibir, recíbelos también. ¿Entiendes? O sea, como que en eso hay una flexibilidad a la cual uno tiene que estar súper alerta. Y así se van nutriendo esas redes, esos canales, así se van fortaleciendo, así van naciendo nuevos también, se van replicando, algunos se mueren, es como una planta. En una planta a veces hay que cortar y bueno, cortaste, dije, chucha, no quería cortar, pero bueno, finalmente ya nació de nuevo otro brote y salieron más rosas. Ahora el rosal, que nadie quería cortar porque no, bueno, pero al final sí, era una buena idea. Entonces podar la planta, podar en la red, pasa, a veces se poda sola, o sea, las hojas secas se caen y es inevitable. Es la vida, entra, sale gente, pero tú sabes que tienes que regar tu planta, tú sabes que tienes que sacarla del sol, tú sabes que todas esas cosas las tiene que ir uno cuidando y ser delicado, y aún así va cometiendo errores. En los errores que uno pueda cometer, yo creo que lo único que uno puede hacer es siempre tal vez disculparse, yo creo que es súper importante, y por otro lado es también no perder la seguridad en sí mismo, o sea, porque un error no te transforma tampoco no sé, en culpable. No, un error es solo un error. Entonces hay que temperar y avanzar con honestidad, con lo que uno cree que es justo.
yo soy el creador del festival, lo comencé solo, trabajé durante meses el proyecto solo y solamente se unieron las personas al final. Y al final, cuando ya di la noticia, pasó eso. Llegaron personas y me dijeron, yo voy a viajar a tu festival. Yo vengo desde Francia, yo vengo desde México, yo vengo desde Brasil. Es fantástico, fantástico que ocurra de esa manera. Cada año ha sido diferente, como decía. Cada año nos vamos adecuando y adaptando al contexto. Durante el año del COVID, lo hicimos con un grupo de personas en Pichilemu que desde allá transmitieron junto a un canal de televisión comunal, un canal de televisión Pichilemu TV, que es un canal comunitario. Con ellos, más otras personas, organizamos el festival, se hizo el festival y yo me conecté a las 4 de la mañana hasta las 5, no sé, a las 2 a la 1 de la mañana hasta las 5, eran 3 horas de transmisión durante 3 días, entonces en esos 3 días viví más en la noche y me conecté y estuve ahí dirigiendo el festival desde Francia para Pichilemu y el mundo y se logró, lo hicimos con mucha convicción, con muchas ganas de continuar ese festival y de decir de alguna manera el COVID no nos va a ganar. El COVID no, ok, no nos podemos ver en este momento, no puedo viajar, pero vamos a hacerlo igual. Y llevamos una compañía igual desde Ecuador, una compañía que fue desde Ecuador, eh, porque hicimos tales, ¿cómo se dice?, negociaciones que finalmente Ecuador pagó los pasajes a la compañía y ya tenían todo listo y fueron a Chile y bailaron a distancia de la gente y la gente que estuvo ahí tenían cada uno un metro de distancia, pero hubo público también con mascarita y todo y se hizo el festival. Y yo no pude viajar, pero lo hice, lo dirigí desde el extranjero. Entonces cada vez uno lo va reinventando. Este año nosotros tenemos el quinto Festival Encuentro Danza Pichilemu, que yo decidí inventar un concepto nuevo para este año, que es una palabra compuesta, mapuche, que no existe en realidad, pero las dos palabras separadas sí existen, mapu y cupán, mapu cupán. Mapu cupán quiere decir el retorno a las raíces. Y curiosamente este año tampoco tenemos subvención, pero como yo envío información y trato de crear nuevos canales con todo el mundo, logré que hiciéramos una proyección junto a un festival que se llama Cinecorps, Cine Cuerpo, en Francia, un festival de videodanza de trayectoria y profesional. Y vamos el 28 de septiembre a tener nuestra primera edición de los videodanzas seleccionados para este año en París. Y otro el 22 de noviembre, también en París, en un teatro. Y bueno, yo lanzo cosas y vamos a ver qué responde. Y responde este año, responde Francia, dos lugares institucionales en París. Perfecto. Y en Pichilemu sigue esta colaboración con Pichilemu TV, que es un canal comunitario con el cual tenemos súper buena relación. Yo creo que son un canal convencido también de la importancia del arte y de comunicar a través del arte. Entonces, de ese punto lo tenemos. Sin embargo, no se pudo hacer, pues no se puede hacer hasta ahora, y digo no se puede hasta ahora porque nunca se sabe si al final alguien va a aparecer diciendo lo que faltaba para poder hacerlo en presencial, apareció. Es tan incierto, sobre todo en América Latina, que nadie sabe si puede aparecer finalmente una ayuda, porque los canales para pedir ayuda ya se lanzaron y ya se cerraron muchas diciendo no, no se puede, no, este año no, no se puede, no sé qué. Estoy casi seguro que no se va a poder, pero no pongo las manos al fuego porque siempre queda la posibilidad de que las cosas cambien hasta el último minuto. Es como un espectáculo de danza. Yo me siento como un coreógrafo con el festival. Yo me siento como un coreógrafo en este festival. Es como Merced Cunningham, que al último, antes que salieran los artistas, los bailarines, los intérpretes a la escena, tiraba las monedas y era, ok, aleatorio, aleatorio, vamos a ver, intuición total, va, esto se arma así. Y cambio la música, en el último minuto la cambio. Y ya, y el público está ahí esperando y todo el mundo aplaude y nadie sabe qué pasó antes. O sea, así es, yo creo que uno tiene que ser súper flexible y disfrutar de estas instancias, sobre todo que, como te digo, bueno, yo tampoco vivo de esto económicamente, entonces, que sea un placer, que sea realmente un momento de emoción, de transmisión de emoción, de verdad y de posibilidad de compartir y dar todo lo que uno puede dar. Es una coreografía, es una
Coreografía. El arte de coreografía. Em, yo para cerrar quiero preguntarte algo. Ah, es muy específico y es, si tuvieras que decirle algo a quienes hoy están soñando, en este caso un primer festival, em, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Desde el cuerpo, desde la danza, desde... ¿qué nos dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que se está lanzando? Yo le diría no dejar de creer en sí, no dejar de creer en sí, de reforzar la convicción primera de por qué nació esta idea, de por qué nació el impulso y cómo ese impulso se transformó en algo embrionario que pronto va a nacer. No siempre llegan a la cita todo lo que uno espera. Puede haber como un espectáculo que tuvimos nosotros con Claudia Vilos, una muy buena amiga bailarina con la cual nos juntamos en el Amazonas a bailar. Teníamos un teatro que nos prestaron y teníamos un espectáculo que duraba media hora y pusimos afiches en todas partes. Pero nosotros íbamos de paso, ¿no? Entonces tampoco era como que fuéramos conocidos. Ni nada. Y llegaron dos espectadores. Nosotros estábamos completamente maquillados, con todo preparado. Y pintados de blanco, los cuerpos casi desnudos, blancos, con las cabezas rapadas, con fuego en el escenario, con hojas del Amazonas, se llamaba Nacer. Y en ese momento nos miramos y dijimos, pero hay dos espectadores, ¿qué hacemos? Y nosotros dijimos, nada, pues hay que bailar para esos dos espectadores, vamos. Luces, negro, puff, espectáculo. Y lo hicimos porque uno nunca sabe para quién baila. Yo creo que es como el videodanza. Es como cuando tú bailas solo en la naturaleza, nunca sabes quién es tu espectador. Nunca sabes a quién y con quién estás conectando. Es tan complejo eso. Cuando uno baila es como un regalo que uno le da a la vida. Cuando uno crea un espectáculo es como un regalo que uno le da primero a la vida. Y un festival es un regalazo a la vida. Y es como no esperar gracias después del regalo también. No sabes a quién le va a llegar. No sabes. Eso tú no lo puedes saber. Yo creo que lo importante es dar el regalo. Pesa a lo que sea, pesa a todo. Es muy lindo lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Cómo resuenan ideas, cómo también ampliar y cómo nos damos cuenta de este escenario latinoamericano y de estas redes que, aunque a veces uno cree que no existen, sí existen y son muy fáciles están a la mano, es decir, basta con una pregunta, basta con una llamada, basta con conectarnos y Sí. pues es increíble lo que pasa. Y Me yo les quedo doy así gracias. como con una sonrisota. Y yo les doy las gracias a ustedes porque esta entrevista con ustedes, este conversar, este compartir, me conecta conmigo mismo. Estoy diciendo en voz alta cosas que yo siento y que viven en mi corazón, pero que ¿a quién se las voy a decir? Ahora llegó el momento porque alguien me lo preguntó, ¿sabes? Faltan personas que pregunten. Yo creo que hay siempre respuestas. Solamente hay que ir a buscarlas, hay que crear las instancias para encontrar las respuestas. Es como muy filosófico todo lo que yo digo, es como misterioso. La luz siempre está ahí. Pero no Siempre. sé, así somos nosotros los latinos también. Yo creo que tenemos algo que, me doy cuenta que tenemos algo que es muy, no sé, muy bonito, muy de atrás, muy de otras cosas, muy de la montaña, de la cordillera de los Andes, del Pacífico, no sé, muy de la tierra y estamos compuestos de tantas de esas cosas y de esa sonrisa generosa, y que aquí en Europa a esta sonrisa generosa le llaman cándida. La gente cuando se ríe mucho piensan que son enfermas, o sea, un poquito como deficientes mentales, ¿sabes? Ok. Así, o sea, te lo digo, y es curioso decirlo de esa manera. Es curioso, yo lo he entendido, con el tiempo lo he entendido. De hecho, respeto mucho la cultura donde yo estoy. Hoy día tengo nacionalidad francesa, también. Soy chileno y francés. Entonces lo entiendo mejor. Y entiendo de dónde vienen históricamente esos traumas, esos problemas que no se han resuelto. Pero nosotros tenemos esa fuerza, que es la fuerza de la sonrisa y la mirada,
que tenemos que fortalecer y que tenemos que resguardar, ser guardianes de eso, porque a través de eso nuestra humanidad y nuestras raíces siguen viviendo y nuestra humanidad florece. Es súper importante. Yo creo que no soy el primero que lo ha dicho, y yo ya lo escuché de alguien, de algún escritor latinoamericano, de alguien. Otros ya lo han dicho. Yo estoy convencido de que es así.